El hombre y su mundo. Un vistazo a la vida del hombre y de la mujer. Cómo luchan y se enfrentan a nuestro mundo. Ahora, una explicación del balance de la energía. No podemos gastar más de lo que se produce. Y luego, un rápido viaje al desarrollo de la civilización. El hombre y su mundo. ¿Vale la pena el esfuerzo? Toda estructura viviente tiene un problema básico. No puede consumir más energía de la que obtiene. Si un león siguiera a su presa 1000 kilómetros, la energía que usaría en la persecución no sería compensada por la energía absorbida comiéndola. Es como si un automóvil viajara 100 kilómetros para obtener solo 1 galón de gasolina. Su balance de energía resultaría rápidamente en crisis y dejaría de funcionar. Es por esto que la historia de la vida es también la historia de una mayor eficiencia en la relación entre el consumo y la producción de energía. Las enzimas son un buen ejemplo de cómo la naturaleza ha creado un sistema altamente eficiente que le permite a un organismo realizar una labor inmensa con el mínimo gasto de energía. Esto tiene tanto éxito que algunas industrias químicas se están preparando para usar enzimas y aumentar su propia eficiencia. En el curso de la evolución, la naturaleza ha favorecido a las formas e individuos que han logrado, debido a sus características, ahorrar energía. Por eso encontramos en la naturaleza formas aerodinámicas que ofrecen menos resistencia al agua y al aire, permitiendo al animal ir más lejos y rápidamente, gastando menos energía. El hombre hace lo mismo con barcos y aviones. En otros casos, se han desarrollado conductas específicas para ahorrar energía. Un ejemplo es una cacería en grupo. La cooperación en la cacería economiza energía individual para atrapar la presa. Tal como 4 hombres utilizan menos energía para levantar 4 fardos de paja. Menos que la que necesita un hombre para levantar 1. Otras especies han resuelto el problema de la escasez de comida por temporadas por medio de la hibernación. Esta es una forma radical de ahorrar energía y funciona disminuyendo el metabolismo del cuerpo al mínimo sin detenerlo por completo. De manera similar, las plantas en invierno entran en una especie de letargo, adaptándose al decline periódico de sus fuentes de energía tradicionales, luz y calor. Otras han desarrollado formas aún más refinadas de ahorrar energía. Por ejemplo, con amenazas. Si un animal logra desalentar al agresor por medio de amenazas o una acción similar, evitará el combate y el desgaste de energía. Las actitudes de advertencia aparecieron en los animales, con las que intentan demostrar toda su fuerza y determinación para pelear.
Aún la más peligrosa víbora hace todo lo que puede por no gastar su preciado veneno, irguiéndose y silbando cuando se acerca un posible agresor. Otros animales obtienen el máximo rendimiento energético con un mínimo esfuerzo. Naturalmente, el hombre tuvo que enfrentar y resolver el problema del ahorro de energía todo el tiempo. Él no estaba, desde el punto de vista físico, particularmente dotado para esto. Su eficiencia aumentó enormemente con la llegada de la inteligencia y la tecnología. Una trampa, por ejemplo, fue un extraordinario método de ahorrar energía. En vez de perseguir a su presa y pelear con ella, el hombre obtuvo el alimento que necesitaba con poco esfuerzo. En cierto momento, se dio cuenta que era más fácil encerrar a los animales en un corral y dejar que se reprodujeran que continuar persiguiéndolos a lo largo de la pradera. Este nuevo método le garantizaba una fuente de energía alimenticia mucho más grande y estable. Así nació el pastoreo. Y de ahí, la agricultura, la cual le permitió concentrar en una pequeña área todas las plantas y vegetales que antes tenía que salir a recolectar y almacenar en su hogar. Si observamos detenidamente, las invenciones del hombre han sido siempre el resultado de una búsqueda para aumentar el ahorro de energía. El alto nivel de tecnología le permitió producir no solo más objetos, más artículos, sino también más energía. Energía para el transporte, la construcción, la educación, investigaciones y para la producción de más energía. Gracias a esta creciente espiral, nuestra sociedad actual produce grandes cantidades de energía. Pero al mismo tiempo, el consumo se ha elevado astronómicamente. Y por supuesto, una sociedad industrial, al igual que una criatura viviente, no puede consumir más energía de la que obtiene. De ser así, habría una crisis. Lo vimos cuando la economía fue afectada por una crisis energética. A menudo olvidamos que consumimos energía no solo en forma directa, como la de los automóviles, fábricas o trenes eléctricos, sino que además hay un consumo indirecto que se usa para actividades culturales, educativas y de recreación. La estructura de la sociedad depende de este sistema circulatorio. Construir una planta de energía eléctrica requiere mucha energía. Algunos expertos han llamado esto canibalismo energético. Durante el primer periodo de producción, la planta apenas producirá la energía que se utilizó para construirla. En el segundo periodo, dará energía para construir otra planta para satisfacer la demanda. Solo hasta el tercer periodo hará una contribución de energía efectiva. Pero la planta eléctrica se volverá obsoleta rápidamente. Se necesitará otra energía para desmantelarla. Este canibalismo energético existe también en otras formas. Un litro de gasolina encierra larga historia de consumo de energía para extraerlo, transportarlo, refinarlo y distribuirlo. Lo importante, naturalmente, es que el balance final no sea negativo. Esto explica por qué algunos inventos relativos a nuevas fuentes de energía resultan imprácticos. Para obtener el equivalente de 1 litro de petróleo, indirectamente se consume 1,5 litros en material, trabajo e instalación. En este caso, el anzuelo costó más que el pescado, es decir, que el balance de energía es negativo. Esto es en realidad el conocido tema de costos y beneficios que se aplica en toda empresa humana. Cualquier inversión debe probar que es útil y ofrecer un rendimiento adecuado.
Si el balance es negativo, la maquinaria tarde o temprano dejará de funcionar. En la sociedad hay ciertas actividades que aparentemente solo dejan deudas porque consumen energía y no producen artículos, como las inversiones en hospitales, pensiones y escuelas, las cuales no dan utilidades directas. En realidad, todo esto debería ponerse en una escala energética, ya que la energía para realizar estas cosas es producida en otro lugar. Se trata de una decantación interna del sistema. Porque si la eficiencia necesaria para producir llega a ser interrumpida en una parte del sistema, repercutiría en otra. Por ejemplo, la disponibilidad de tiempo, dinero, equipo médico, asistencia e instrucción. Así que el presupuesto energético de una estructura compleja está constantemente balanceándose entre su habilidad de producir y de gastar. Es decir, entre lo que entra y lo que sale. Resumiendo, un sistema no puede disminuir su productividad y aumentar sus gastos sin que todo el mecanismo entre en crisis. Y ahora que nuestras naciones se están enfrentando a problemas cada vez más y más difíciles, deberíamos recordar siempre esta simple pero fundamental regla del balance energético que controla todas las estructuras vivientes o en movimiento. No existe ningún sistema privilegiado, porque nadie puede consumir más recursos que los que puede obtener. Podemos viajar por el planeta, no solo a través del espacio, sino del tiempo. Con un aeroplano, podemos ir al siglo XIX, a la Edad Media y aún a tiempos prehistóricos, cambiando de siglo en pocas horas y visitando grupos humanos que viven en épocas diferentes. Todos estos hombres son contemporáneos, pero trabajan en formas distintas porque sus tecnologías son diferentes. Para entender el papel que juega la tecnología, nos detendremos en los tiempos prehistóricos para ver cómo empezaron las cosas. El hombre prehistórico era recogedor y cazador, es decir, obtenía todo por sí mismo: el alimento, la ropa y el refugio. Con la invención de la agricultura, la primera gran revolución tecnológica, los suministros aumentaron y los hombres pudieron hacer otras cosas, comiendo el alimento producido por otros y dando a cambio vasijas e implementos de agricultura. En otras palabras, objetos por alimento. Al incrementar la eficiencia de la producción, algunos hombres dejaron de producir alimento y objetos para especializarse en el comercio, llevando mercancía de un lado a otro y ofreciendo servicios. Con la unión de la agricultura, que fue el sector primario, con la industria, que fue el secundario, se creó el de los servicios, compuesto de aquellos que no producían mercancía, sino que la consumían, ofreciendo su trabajo a cambio en el comercio, el transporte, la enseñanza y el entretenimiento. Estos tres sectores aún existen en la economía de la actualidad, pero varían dependiendo de cada país. Por ejemplo, un agricultor del Níger produce alimento para 2 personas en promedio. Es evidente que al usar el azadón, el 90% de la población tiene que trabajar la tierra para no morir de hambre. En cambio, un agricultor norteamericano produce suficiente alimento para más de 40 personas con menos esfuerzo. Esto significa que con la mecanización, los fertilizantes y la energía, menos del 4% de la población es necesaria para producir el alimento de todos y exportar millones de toneladas.
Entre más avanzada esté la agricultura en un país, habrá menos agricultores. Lo que no se tiene en cuenta es que lo mismo está sucediendo en la industria de las naciones más avanzadas. Es decir, mientras más industrializado es un país, tiene menos ciudadanos trabajando en el sector industrial. Por ejemplo, el 40% de la población italiana trabaja en la industria, mientras que en Suecia el 35%. Y aún en el más industrializado Estados Unidos, solo el 29%. Para explicar este fenómeno, imaginemos que estamos construyendo las pirámides de Egipto. En lugar de miles de esclavos, necesitaríamos unas cuantas palas mecánicas. En vez de tener que arrastrar enormes piedras con sogas, muchos de estos hombres podrían sentarse a descansar, aprender a leer, tocar el violín, practicar deportes, o podrían inventar nuevas máquinas más eficientes que liberarían a un creciente número de hombres del trabajo en los campos y las fábricas, permitiendo que se unan a ellos en el reino terciario, o sea, el sector de los servicios. Es precisamente lo que está pasando en las naciones industrializadas del este y del oeste. Mientras más eficiente sea la producción de alimentos y objetos, más personas se movilizan hacia la educación, sanidad, información, asistencia, recreación, música, ciencia, turismo, literatura y filosofía. Es decir, hacia actividades que han sido cortadas a la medida del hombre. Gracias al desarrollo tecnológico, más de la mitad de la población de las naciones avanzadas pertenece al sector terciario. El gran problema es el orientar del modo justo estos grupos creados por la tecnología, liberando y elevando la habilidad humana sin mecanizarla. Que sea un instrumento que sirva para fomentar las tendencias individuales y las alternativas de cada ser humano. Sin la tecnología, correríamos hacia atrás en la moviola del tiempo y cambiaríamos de época. Nos encontraríamos otra vez arando la tierra y regresaríamos al analfabetismo. Pero no todos. Algunos continuarían haciendo uso de la energía muscular de otros para disfrutar a su antojo de tiempo libre, prosperidad y hasta la cultura. Esto también se aplica a la mujer. La emancipación femenina se manifestó por medio de la energía, invenciones y recursos hechos disponibles por la tecnología. Si ponemos a una mujer en las condiciones pretecnológicas, se encontraría en la pobreza, en la inmovilidad doméstica y en el analfabetismo. En tal situación, con la esperanza de vivir solo 40 años, pasándolos embarazada y amamantando a sus hijos, sacando agua del pozo y lavando ropa en el río, sin oportunidad de independencia económica y sin educación, la emancipación sería solo una ilusión. Si queremos vivir en una sociedad más avanzada, postindustrial, como podríamos decirle, aparte de modelos sociales y económicos adecuados, necesitamos una mayor eficiencia en nuestros sistemas. No solo para producir alimentos y mercancías, sino para escuelas, teatros, universidades y hospitales. Por ejemplo, un hombre enfermo en Londres, Roma o Moscú es un gran consumidor de recursos. Mientras que uno en Calcuta tiene muy pocos, es lo que llamamos un enfermo ecológico. Ciertamente a ninguno de nosotros nos gustaría regresar a esa clase de ecología. Debemos planear una sociedad más desarrollada en la cual todos tienen derecho a la prosperidad, la educación y la salud. Al mismo tiempo, conseguir la energía y los recursos necesarios para alimentar ese crecimiento sin destruir el planeta ni envenenar el medio ambiente. Pero considerando la crisis energética, la explosión demográfica mundial, la escasez de recursos y la baja en la eficiencia de nuestros sistemas, ¿podemos esperar una expansión adicional en esa dirección? Es decir, continuar cambiando las épocas,
avanzando hacia el futuro y obligando a aquellos que aún viven en el pasado a cambiar la de ellos? ¿Estaremos preparados técnicamente y sobre todo culturalmente para hacer esa labor? ¿Usted qué piensa? En otros programas del hombre y su mundo hablaremos de los celos. Hablaremos sobre la imaginación, transportación. Hablaremos sobre la velocidad. Migración, violencia, comunicación. Todo esto en El hombre y su mundo. Enseguida, amables amigos, aquí en...